Cinevisión, Canal 19. Presentamos Aulimatos en Qué Hacer. Buenas noches, amigos y amigas. No tengo más que agradecerle a los muchachos de acá porque tenemos un nuevo set, ¿verdad? Que está muy bonito y el tema que traemos hoy, un tema candente, un tema importante porque vamos a hablar de lo que fue la sentencia, vamos a hablar del recurso de apelación del caso de Brecht, que sigue siendo un caso y va a seguir siendo el caso más importante en la República Dominicana, por lo que involucra a los actores involucrados. Nosotros tenemos el privilegio de contar con un actor de primera mano, el doctor Rafael Suárez va a hablar con nosotros. Él estuvo en la apelación, él estuvo también como representante de algunos de los que estaban encartados en este proceso, y nosotros vamos a comenzar a analizar estos casos de una manera desde el punto de vista jurídico con él, porque a veces nos hacemos un juicio, cometieron un delito y yo quiero que al primer sospechoso que me pase por el lado le den, dale un golpe a ese, que ese es responsable. Cual si estuviéramos en esos procesos de linchamiento que lo único que exhiben es que en la República Dominicana estamos muy lejos de ser un Estado de Derecho. Yo creo que nosotros debemos aprender que en un proceso penal los chismes son importantes, pero solo para ser investigados. Son las evidencias las que determinan la responsabilidad de las personas, y eso uno lo aprende con juristas del nivel del doctor Rafael Suárez, que nosotros lo trajimos en principio para analizar el expediente que presentara el Procurador General de la República. Él nos hizo varias observaciones y luego vimos, bueno, todos los imputados fueron enviados a la cárcel. Hablamos también de la decisión del magistrado anterior, del magistrado Ortega, y ahora en este proceso nosotros queremos reconocer la calidad como magistrada y la responsabilidad que tiene Miriam Germán, esta gran jurista, esta gran jueza, que yo creo que la sociedad dominicana tiene que seguirle confiando a ella un espacio privilegiado en nuestra Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia, porque el país necesita procesos donde la gente pueda confiar en sus resultados. Y aunque los 5 magistrados no estuvieron de acuerdo en la decisión final, yo creo que vamos a hablar con Suárez para ver cuál es su perspectiva de esta decisión de los magistrados, donde creemos que primó más el criterio del respeto a los derechos ciudadanos que en la decisión anterior del juez Ortega. Bienvenido, doctor Suárez. Bueno, tenemos una situación, un plato fuerte en el país. Tenemos una decisión jurisdiccional muy importante. Tenemos la decisión de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, la Sala Penal, actuando como corte de la decisión del juzgado de instrucción especial que presidió el magistrado Francisco Ortega Polanco. Esa resolución, evacuada por ese órgano jurisdiccional, fue recurrida en apelación de conformidad con el Código Procesal Penal y el plazo de los 20 días que se le da a cada uno de los encartados o imputados a partir de la notificación de la sentencia. Cada imputado recurrió en apelación esa decisión. El órgano... le quiero hacer una pregunta porque me la hicieron hace, temprano hoy, doctor. Los ciudadanos que estaban encartados en ese proceso, que le dieron libertad condicional o
¿podrían irse para su casa de una vez o ya eso tiene un procedimiento? No, ellos todavía, especialmente el mío, que es Máximo de Olio, todavía guardan prisión en la cárcel de Najayo porque ese tipo de decisión, especialmente la fianza, hay que ir a una compañía aseguradora. Primero hay que buscar la sentencia, aunque la sentencia la van a leer, la sentencia completa el 19 de julio, pero en este caso uno busca el dispositivo, que fue el que leyó el joven anoche, como a las 12 de la noche, certificamos el dispositivo y con ese dispositivo uno va a una compañía aseguradora y compra la fianza. Después que uno compra la fianza, entonces se va a la Procuraduría General de la República para que hagan ejecución la decisión jurisdiccional de la Corte de Apelación o de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Apelación de la decisión o de la resolución que lo envió a prisión. O sea, eso puede ser que el lunes o el martes ya todos los encartados a lo Quiere decir que todavía le toca un par de días más. Todavía le toca un par de días más, correcto. Bien, o sea bien. que los amigos que no han podido irlo a ver, que aprovechen el día de mañana, lunes, para que vayan a verlo, para que lo anoten en la lista de que visitaron a sus amigos. El proceso va a durar mucho porque... Bueno, hubo un pastor evangélico que dice que quien va a visitar a los que están acusados de corrupción es también corrupto. Si usted está de acuerdo con esa apreciación. No. Creo que es una exageración de parte del pastor porque usted puede ser solidario con el amigo y con la persona, pero no necesariamente solidario con sus actos. O sea, estamos hablando de que la amistad, la relación, la solidaridad con el ser humano, porque el ser humano puede... Incluso la propia Biblia establece eso, dice... La misericordia, exacto, y sí, en la el cárcel, misericordioso, claro. A la gente que está en la cárcel, incluso Claro. por hechos comprobados. Graves, ¿no? hechos graves sí. comprobados, ¿no? Claro. Yo entiendo que no, es una exageración. Pues todavía ellos, todavía hasta estas horas de la noche, ellos están en la cárcel de Najayo, a estas horas tarde de la noche. Mañana lunes van a estar ahí, es probable que hasta el lunes tengan que pasárselo ahí, porque pagar la fianza, buscar la orden de libertad, conlleva todo un proceso burocrático. Sí. Y después que uno tiene ya la orden de prisión, yo he tenido presos que me cojo 3 y 4 días. Es el momento de más desesperación de un preso. Doctor. Cuando ellos están esperando su orden de libertad. Porque después hay que llevarse al director de prisiones, que cuando uno se la lleva al director de prisiones nunca está ahí. Entonces hay que dejársela con el asistente o el asistente, esperar que él llegue para que la certifique, la selle, le den recepción y entonces manden a buscar el preso y descargar el preso en el libro. O sea que es todo un tramitito ahí y más cuando son presos de esta naturaleza, que se le hacen cumplir todos los trámites, porque hay una disposición inquisidora por parte del procurador contra estos encartados. Sí, doctor, a la luz de, yo sé que usted tiene interés en el proceso, pero a la luz de nuestra normativa procesal penal, nosotros teníamos la creencia de que el error beneficia al reo, de que si... Indubio pro reo. Así es. La duda beneficia al reo. Aquí lo que vemos es que, por ejemplo, tenemos un grupo de imputados, está bien que está la ciudadanía, la marcha verde, el deseo la alarma del social, ciudadano dominicano, el ruido social. Sí, de que aquí se actúe con transparencia desde la gestión pública, pero estamos ante un caso realmente que cuando usted y yo hablamos en principio acá de este expediente, usted hablaba de las debilidades que tenía el procurador para probar ese expediente. Incluso decía que la investigación parecía inconclusa y que el propio procurador se puso presión al establecerse una fecha límite, cuando en otros países las investigaciones pues concluyen y avanzan a partir de los datos y de las evidencias que va acumulando el procurador. Sí, lo que pasa es que el procurador, y esta es la situación de la alarma social,
y del reclamo de la población, porque la población tiene sed de justicia. El pueblo, y nosotros somos partidarios de eso, hemos luchado por eso, porque tanto usted como yo hemos estado en los movimientos revolucionarios, claro que sí, en las reivindicaciones, y queremos un país cada día más transparente y libre de corrupción. Nosotros somos abanderados de todo el proceso de las reclamaciones de los pueblos, especialmente de este país, de que la gente vaya al gobierno, al Estado, no enriquecerse. Y nosotros somos solidarios y apoyamos todos los movimientos que se produzcan en pos de una reclamación de justicia. Pero claro, nosotros ser funcionario público somos de la Marcha Verde. O sea, privilegio. Si nosotros asumimos la defensa de Máximo de Olio, fue porque vimos que el procurador, especialmente en el caso de Máximo de Olio, que es nuestro representado, el procurador y el gobierno quisieron poner cuotas, o sea, cuotas de partido. Y eso fue una actitud abusadora del procurador y de las autoridades oficiales, poner cuota, porque el periodo en que Máximo de Olio, por ejemplo, trabajó fue del 2000 a 2004. Máximo de Olio era un técnico. Máximo de Olio era un técnico. Y esas actuaciones que nosotros no planteamos el incidente de la prescripción, porque la prescripción máxima que establece el código es de 10 años. Entonces nosotros no la planteamos. Doña Miriam, en su voto disidente, cuando doña Miriam habla de la prescripción, y Miriam dijo, y vienen a pedir medidas de coerción y a imponer medidas de coerción a unas personas que trabajaron desde 2000 a 2004. O sea, la propia magistrada Miriam Germán, criticando el proceso investigativo del Procurador General de la República, en este caso de Odebrecht, ella presenta la alarma, pero yo fui cuidadoso. Algunos de los imputados o de los abogados de los imputados plantearon la solicitud de la prescripción, la excepción de la prescripción. Nosotros no nos fuimos por ahí, porque en cierto modo cuando tú dices, yo voy a plantear la prescripción, es pero porque tú estás admitiendo algún nivel de culpabilidad, ¿tú entiendes? Sí. Entonces yo me cuidé. Y Máximo, por ejemplo, que realmente puso a reflexionar a toda la sociedad dominicana cuando escuchamos a este hombre decir, mi única vacación ha sido los días que me he traído preso. Más lejos, tú sabes, Oli, que tenemos a Máximo ahí en pantalla, mira. Sí. Tú sabes que la baja pequeña burguesía o baja pequeña burguesía pobre muy pobre, cuando llega a la ciudad y adquiere movilidad social, lo primero que hace cuando adquiere movilidad social es que cambia de sector, cambia de barrio. Pues ese señor, Máximo de Olio, compró una casa en el 1981. En el 1981 compra su solar y comienza a construir su casa. Ahí lo tienen en pantalla. Sí. En el 1981 en Herrera, vive en Herrera, construyó su casa en Herrera, fue funcionario en Herrera. Del 81 al día de hoy, hace 36 años, y ese señor vive en la misma casa. Y ese señor que fue funcionario, que se supone que tuvo movilidad social, que sus condiciones materiales de existencia mejoraron. Sigue en el mismo barrio. Se preparó que en el sector privado lo demanda. Lo demanda porque es un técnico. Sí. Él dice, yo nada más he trabajado en hidroeléctrica, pero además su esposa es funcionaria. Su esposa es directora de ornato, de planeamiento urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. O sea, estamos hablando que son él ingeniero y ella ingeniera civil. Sí. Son dos profesionales prósperos. Tienen su casita en donde la hicieron en el año 81. Y es una demostración del arraigo. Claro. Tú sabes que Máximo de Olio acudió al citatorio del procurador por una llamada al celular. O sea, ellos ubicaron una llamada y él lo dijo en la audiencia de ayer. Él dijo ayer, no gasten su dinero pagándole al alguacil para citar. Le dijo a la corte presidida por doña Miriam, magistrada, le pido al sistema de justicia, dice él, que no gasten su dinero notificándome con un alguacil. No gasten ese dinero. Basta con que me den una llamadita a mi casa y yo me voy a presentar a todos los actos del proceso. Porque eso es lo que exige el código. El código dice que tan pronto a usted un proceso de investigación, el 227, el 228, el 229, lo primero que te dice el código dice, si usted no tiene peligro de fuga, y el magistrado Francisco Ortega descartó el peligro de fuga para todos, porque dijo que todos tienen arraigo. O sea, el magistrado dice, todos tienen arraigo, no hay peligro de fuga en ellos. Y el magistrado dice, bueno, pero como hay una afectación muy grande al bien jurídico protegido, que es la sociedad, o la víctima en este caso, porque la víctima en este caso es la sociedad. Como el daño, en principio, el magistrado Ortega lo vio como un daño muy gravoso,
y hay un daño a la sociedad, él dijo, bueno, yo te retengo por ahí, que es lo que establece el 229, que si el daño es muy gravoso, yo puedo retener al imputado, al encartado, por la magnitud del daño, por el peligro. Pero el 234 impone una responsabilidad o un candado al juez para no imponer la prisión preventiva, que dice que si el encartado, oiga esto, Sí. que si el encartado, y eso fue parte de lo que vio la Corte, que si el encartado no constituye un peligro en la calle para destruir las pruebas en el proceso de la investigación, entonces merece que el encartado o el imputado esté resguardado en una prisión. Pero ¿qué pasa? Yo le planteé a esa Corte, presidida por doña Miriam, con unos jueces con la que nosotros tenemos un nivel de relación y de amistad y de respeto como a colegas y abogados, especialmente con dos de los magistrados. Yo le planteé a la Corte, le dije, ¿ustedes creen, Corte, que este señor, Máximo de Olio, la única prueba, el único elemento que dice que habla de Máximo de Olio es un señor de nombre Héctor de Acosta, que está preso en Brasil, que en el año 2002 dijo que Máximo de Olio era la persona que supervisaba la obra? Pero ¿qué pasa? Que Máximo no supervisó la obra. Pero conforme al 234, para proteger esa prueba... Es decir, que solo el nombre... Solo el nombre bastó, pero de supervisión de obra. Sí. Supervisión de obra. Pero además él no supervisó obra porque la obra comenzó en septiembre del 2004. Ya Máximo no estaba. Parece que él borró esa parte, que Máximo no estuvo en la supervisión de la obra física. Sí. Máximo estuvo en el proceso de lo que le llaman diligencing, que es como la diligencia. Sí, sí. Que el proceso anterior a la obra. Es decir, cuando se está, digamos, sobre la maqueta, En los estudios de factibilidad, el estudio factibilidad. ambiental, Sí. el estudio de impacto, el estudio de la rentabilidad, el estudio de la producción energética, de la producción de agua. En esa parte que le llaman, ahora los jóvenes le llaman el diligencing. Sí, que es la mínima, digamos, inversión, porque la inversión macro es en el tema de ya en la obra, ejecución de en la ejecución de la obra, pero más lejos. Pero toda esa parte de las diligencias para la construcción de la obra se iniciaron en el gobierno de Balaguer. O sea, fueron el consejo de la CDE que comenzaron a hacer esa evaluación para la presa Pinalito. Pero lo que te estaba diciendo desde el 234, el artículo 234, yo invito, yo sé que tú tienes muchos abogados que te escuchan y que te ven. Yo reto y le invito a los abogados que te están mirando este programa, que se consigan el 234 y que lo lean y que vean que la prisión preventiva solamente procede cuando esté en peligro y el para imputado. cualquier gente que no sea abogado en el Que Código lo lea, Procesal que Penal, lo también busquen, está que en lo el- busquen. Y dice que el 234, que establece la prisión preventiva, solamente es para personas, para proteger al imputado, para proteger a la víctima y para proteger que el imputado no vaya a destruir la prueba. Pero yo le dije a la magistrada, le dije a esa Corte, honorable, ¿y usted cree que este señor, Máximo de Olio, va a coger un avión para Brasil? Se va a meter en la cárcel de Brasil, va a ver cómo entra a la cárcel de Brasil para matar a la única prueba. Exacto. O sea, Al tipo que lo mencionó. Al tipo que lo mencionó, porque esa es su única prueba. Bueno, O sea, la única prueba que está, y eso invito también, búsquense la sentencia a los abogados, que busquen la sentencia en la página 44, párrafo 3, me la sé de memoria, la decisión que envía Máximo a prisión, página 44, párrafo 3 de esa decisión, en el párrafo 3 de la página 44, que tiene 6 esa líneas, fue de la sentencia del magistrado Francisco Ortega, Ortega. que es la que envía a Máximo a prisión, para que ustedes busquen que a Máximo se le sindicaliza que ese señor que se llama Héctor de Acosta, dice que Máximo trabajó, era de los supervisores de la obra, y la obra comenzó en el 2004, septiembre del 2004, y Máximo se fue en agosto del 2004. O sea, Máximo no supervisó obra. Máximo duró un tiempo en las cuestiones de los estudios de factibilidad y diligencing, que eso comenzó desde Balaguer. Todos esos estudios comenzaron desde la época de Balaguer, continuaron con Leonel. O sea, y se le planteó eso, y se le planteó que él no es un peligro para las pruebas. Vamos a hacer una breve pausa con su ayuda y luego vamos a hablar, amigos y amigas, a seguir profundizando sobre este tema tan importante para la República Dominicana.
Era una ruina horrible. Uno veía mucha parte de difuntos y cajas y restos tirados por todos los lados. El cementerio estaba bastante sucio. En mi tumba de mi madre me habían robado la ventana. Ha sido un cambio muy positivo en cuanto al ornato y el asfaltado. Y le agradecemos al síndico por lo que ha hecho. Ahora se siente más seguro porque la seguridad se acerca a uno cuando no está haciendo cualquier tipo de limpieza. Limpio, más iluminado. Los restos de los difuntos de nosotros tengan paz y tranquilidad y que uno pueda venir con más seguridad. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Qué felices nos sentimos, señor presidente, con saber que vamos a pasar de una casa de familia, que era la que nos albergaban, a una escuela moderna con las condiciones necesarias. Nos vemos en la necesidad de pedirle la construcción de un politécnico, ya que los politécnicos que nos quedan más cercanos están a más de 10 kilómetros de distancia. Le queremos pedir que nos asigne un minibús para terminar esta obra. Vamos a trabajar para hacer más politécnicos en Santo Domingo Norte. El presidente ya me dijo, Andrés, envía un autobús a esta zona, a esta escuela, para así atender el llamado a través de su ley. No se va a escatimar esfuerzo para seguir transformando la República Dominicana a través de la educación. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Continuamos, amigos y amigas. Este programa es un programa sumamente especial para los estudiantes de Derecho, para los abogados, pero también para usted, porque yo creo que lo que ocurre en la República Dominicana en materia de persecución del delito, de persecución de la corrupción, es un tema que nos involucra a todos. Tenemos al doctor Rafael Suárez, ya hemos abordado la primera parte de lo que fue la decisión de la Corte de Apelación de la Suprema Corte de Justicia. Actuando como corte. ¿Cómo le llamaríamos, doctora, a esta instancia? La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que actúa como corte de segundo grado respecto a las decisiones dadas por un juez de la instrucción especial. Yo preguntaba, doctor, si el magistrado Ortega estaba desbordado en sus capacidades en el proceso anterior, porque se trataba de ¿cuántos abogados más o menos había ahí ahora en el recurso de apelación? Había más de 20 abogados. Sí, éramos una especie de pero en el como caso, 30. En el caso de él habría más de 30, ¿no? Sí, igual, la misma, todos los que estuvimos en primer grado con el magistrado Ortega, estábamos ahora en segundo grado en la Corte. De acuerdo, entonces cada uno de ustedes deposita documentos, hace sus exposiciones, presenta escrito, bien todo amplio. esto, y entonces por eso nosotros decíamos, bueno, pero el magistrado, hay gente que dice, bueno, Ortega no hizo esa sentencia porque contraviene lo que él mismo escribió en su código. Tenía muchas contradicciones la sentencia y tenía falta de motivaciones.
La motivación no es un requisito sine qua non. Sine qua non, sí. Muchos de los abogados, muchos de los recursos. Lo primero que te debo decir es esto, fíjate. Cuando yo hice mi ponencia en el recurso de apelación, como en el caso del nuestro, su grado de supuesta participación era muy poca, yo le planteé que el recurso mío cumplía con un principio de derecho. Es que los actos deben valerse por sí solos. O sea, los actos procesales deben valerse por sí solos. Los abogados, explíquese. Los abogados que recuerden eso. Un acto procesal debe valerse por sí solo. O sea, que cuando tú se lo entregas a un juez, el juez no necesita el auxilio de quien lo escribió para llamarlo, doctor, explíqueme qué es esto, qué es lo que esto significa. Es decir, ahí debe estar todos los detalles, claro, preciso. Todo preciso, conciso, de conformidad con el 19, la formulación precisa, las pruebas a descargo, el uso que tú le vas a dar a cada prueba. O sea, los actos procesales, eso te lo dan en la primera clase. Los actos procesales, eso yo me recuerdo al profesor Ariel Báez Heredia, que era un litigante muy conocido, que los abogados lo conocemos, murió hace un tiempito, de mucho respeto, un procesalista. Y él decía, los actos de abogados o los actos procesales deben valerse por sí solos. Eso fue parte de lo que nosotros planteamos. Magistrada, nosotros nos cuidamos de que este recurso se valga por sí solo. Entonces, en esas atenciones, dentro de los medios que nosotros le planteamos, uno fue la falta de motivo. O sea, si usted coge, y yo mencioné la página 44 de la resolución del magistrado Francisco Ortega, en la página 44, en un solo párrafo, está toda la decisión, aunque habían algunos considerando comunes para todos, como fue el arraigo. Se puede descartar todos los incidentes, usted lo puede tratar en conjunto, como un combo, como él dice. Sí, porque... Descarto todos los incidentes, por ser tal. Para que un proceso delicado así, y en primer grado, que en el caso que le tocó al Francisco Ortega, ya la práctica le dice a uno que casi la gran mayoría, el 90% de los encartados, le dan medida de coerción. Después la corte van limpiando, van ajustando la carga, sí, porque son decisiones ya de jueces, de un colectivo, de un tribunal colegiado, ¿verdad? Formado ya por 5 jueces, por 3 jueces, entonces ya ahí como que se reparte un poco mejor la carga, pero realmente la sentencia, con respeto que nosotros le tenemos muy grande al magistrado Ortega, es uno de los mejores doctrinarios, como yo dije una vez, pero la sentencia carecía de motivos. O sea, tanto la sentencia como la solicitud de la medida de coerción. O sea, la solicitud de la medida de coerción no tenía una formulación precisa. Uno le decía, ¿y de qué tú acusas al mío? Todos eran comentarios vagos. Porque pero eso no se debía, y perdóneme doctor, el hecho de que en la acusación, en el expediente acusatorio, en la solicitud de medida solicitud de medida que presenta, porque todavía no hay acusación, o la solicitud de medida, sí, porque no hay acusación formal para estos imputados, los elementos fundamentales probatorios eran declaraciones de imputados en Brasil y no elementos de prueba concretos. Mire, así como usted me acaba de decir que este programa hay una audiencia de abogados, yo invito a los abogados, ahorita dije que busquen el 34, a los abogados que por favor que abran el artículo 200. El 200 del Código Procesal Penal es claro. Cuando hay testigos o pruebas fuera del país, en el extranjero. En este caso... ¿Cuál sería el paso ahí? Ok, entonces ellos le llaman las delaciones premiadas, como se llama el término. No es posible en el mundo, que las confesiones de un imputado comprometan la responsabilidad penal de otro. No es imposible. Pero solo con el hecho de que te acusen allí en Brasil, ya usted es una locura. Entonces ellos presentaron solamente las delaciones premiadas. O sea, las delaciones premiadas, lo que dijo Marco Vasconcelos Cruz, que es un delator premiado, es el principal, lo que dijo Marcelo Odebrecht,
y lo que dijo el señor Héctor de Acosta y el Javier Piñeira y el apellido Suárez, que tiene el mismo apellido mío. Entonces, esas declaraciones, toda esa gente está presa. Usted se imagina que el Chapo Guzmán, por ejemplo, el Chapo Guzmán, dijera en Estados Unidos que él le repartió dinero al presidente de tal país, al presidente tal, al presidente fulano. Eso no puede ser prueba. Nosotros recordamos... Además decimos que todavía la admisión de un imputado... ¿Tú sabes por qué cayó preso? Y esto es importante que usted lo oiga. ¿Tú sabes por qué cayó preso Cheche Luna y Diomedes Mercedes? Mi compañero cuando yo era del partido, del PLD. ¿Sabes por qué cayó preso Cheche Luna y Diomedes Mercedes? Porque cuando mataron a Orlando en el 74, y todos los que tuvimos... Yo estaba pequeño para esa época. O sea, yo apenas tenía 16 Pero informado. Años. Pero estaba informado, correcto. Pero cuando matan a Orlando en el 74, Orlando Martínez, perdón. Los jóvenes que nos están viendo. Perdonen, uno cree que sí, perdonen de lo de Orlando. Exacto. Uno supone que todo el mundo sabe que Orlando es Orlando Martínez, no Orlando Jorge Mera. Entonces, cuando matan a Orlando Martínez frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando en la época de Balaguer, en esa represión criminal de Balaguer, se abre una investigación. Un preso en La Victoria dijo, eso fue un testigo primero. Pero oye esto, ese dato no lo tenía, y mira, oye cómo la vida da vuelta. Un preso en La Victoria dice que quien manda a matar a Orlando Martínez es Juan Bosch, y le dio una orden a Cheche Luna y a Diomedes Mercedes. ¿Tú sabes qué hizo Balaguer? Buscó seguido preso a Orlando Martínez y a Diomedes Mercedes. Y Melvin Mañón también creo que estuvo preso. No, yo no recuerdo a Melvin. Pero estuvieron, Diomedes y Cheche Luna lo recordamos. Diomedes Mercedes y Cheche Luna cayeron presos por la muerte de Orlando. Duraron como 3 o 6 meses presos. Yo lo recuerdo porque yo pequeñito, ya yo estaba en los círculos de estudio del PLD, estamos hablando del 74, y entonces ya uno comenzaba a leer los formularios. Y era el viejo código en ese momento. Y era el viejo código, correcto. De procedimiento y no solo eso, que ese preso dijo que el actor intelectual de la muerte de Orlando Martínez fue el profesor Juan Bosch. Y por eso es que caen presos Diomedes Mercedes y Cheche Luna. O sea, cómo la represión yanqui balaguerista le hace caso a un preso, y esos 2 compañeros estuvieron presos. Después se formó una comisión y se investigó que los compañeros Diomedes Mercedes y Cheche Luna no tenían nada que ver con la muerte de Orlando. Después ya la comisión sabía que había participado este tipo ahí, Chinino, los otros criminales, que esos esbirros que Balaguer tenía al servicio de la represión. Entonces, es que las confesiones de un preso, las delaciones de un preso lo que está buscando es salvarse, no hacen pruebas. Ahora bien, las delaciones de un preso, y es bueno que lo sepan los abogados, y el Ministerio Público, el Procurador General de la República, solo sirven para iniciar una investigación. O sea, fíjate, tú no la descartas, las delaciones premiadas, no es que hay que descartarlas. Sí, es decir, la utilidad es iniciar la investigación, correcto, para relacionar al mencionado con el hecho criminal. Entonces tú dices, bueno, vamos a iniciar la investigación. ¿Es verdad que dice ese preso que Diomedes Mercedes y Cheche Luna mataron a Orlando Martínez? Vamos a interrogar a Cheche Luna y a Diomedes Mercedes para ver dónde estaban ellos al momento de la muerte de Orlando. Vamos a ver las armas, hacerle un estudio balístico en la mano de la famosa parafina, y vamos a buscar pruebas que lo puedan involucrar con la muerte de Orlando. En el caso de Odebrecht, lo que procedía, bueno, estos tipos, Marco Vasconcelo Cruz, Héctor de Abreu, Joan Suárez, Javier, el otro Javier, sí, mencionan a fulano. Entonces vamos a irnos a esas fechas, vamos a ver los depósitos de esa gente, vamos a ver su movimiento y vamos a buscar pruebas. La prueba de soborno es muy delicada. ¿Por qué? En este caso más grave. Porque el Procurador General de la República, queriendo justificar el tollo o el crimen del acuerdo con homologación, el procurador ha separado del crimen del soborno al actor principal.
del entramado judicial. O sea, fíjate que el actor principal es Odebrecht. Entonces, a veces, fíjate que lo que pasa que el procurador tiene un callejón sin salida, es que él tenía que someter urgente a quien sea. Tú y yo no aparecimos ahí. Usted ha manejado muchísimos casos complejos, difíciles. ¿Cuál es el destino final de esto? Bueno, pronosticar tampoco, porque usted no tiene una bola de cristal. Pero de acuerdo a lo que es su proyección, ¿cómo te ve que va a resultar esta...? Yo recuerdo, creo que en el folleto número 1, a los del partido que recuerden, en los círculos de estudio del PLD, en el folleto número 1, comienza con un verso de que Juan Bosch traduce de Moisés Campo Amor. Lo recuerdo perfectamente. ¿Qué dice? A Susana Gotró, que está yendo este programa, que lo busque el folleto. Susana Gotró. Y yo tengo años que no veo un folleto, pero me lo sé de memoria. Ese folleto comienza diciendo, que Juan Bosch lo traduce, un verso de Campo Amor. Árbol que nace torcido, su rama nunca endereza. Y Juan Bosch explicaba por qué la sociedad dominicana es un árbol que nació torcido, que nunca iba a enderezar. Una de las explicaciones que Juan Bosch daba, y no me voy a meter en ese tema, es que como la sociedad dominicana era eminentemente pequeño burgués y la burguesía no se había desarrollado como tal, porque España se pasó todo su tiempo peleando contra los moros, mientras toda Europa desarrollaba una burguesía fuerte, especialmente Inglaterra, Alemania, Francia, sí. España, la península ibérica estaba en guerra contra los moros, para no desviarnos. Entonces dice, árbol que nace torcido, su rama nunca endereza. Eso era para Juan Bosch explicarnos a nosotros el comportamiento y la idiosincrasia de la sociedad dominicana. Este acuerdo de Odebrecht hizo que este expediente naciera torcido. Va a ser difícil enderezarlo. ¿Por qué es difícil? Porque el actor principal del entramado criminal no está siendo procesado. Fíjate qué cosa. O sea, el actor principal... Porque si tú ves, Rondón no es el dueño del dinero, el dueño del dinero es Odebrecht. Si el actor principal, que es Odebrecht, el actor principal del entramado criminal... Mi pregunta, doctora... No está siendo procesado. Rondón no es más que una pieza mensajeril entre Odebrecht y los sobornados. Ahora, piensen en eso. Sí, o sea, una pregunta, doctor. Odebrecht firma un acuerdo con la Procuraduría. Solo por la multa. No hay adicional, no tiene alguna adicional, no entregó evidencia, no pagó. Ese acuerdo es el árbol que nace torcido, que su rama nunca endereza. Por cierto, yo no creo que el Procurador General de la República hizo el círculo de estudio. Porque él es de lo nuevo. Y a él que busque el folleto número 1, que lo busque. Es que yo me recuerdo de ese folleto en Barahona, porque yo el círculo de estudio lo hice en Barahona. Sí, entonces... O sea, que busque, y estamos hablando de los años 70, finales de los 70, cuando a mí me correspondió hacer el círculo de estudio, que lo busque para que vea que árbol que nace torcido, su rama nunca endereza. Dice Juan Bosch refiriendo... Esa persecución criminal, ahora, de ese entramado, el hecho de amnistiar a Odebrecht, que es el actor principal del crimen, ya hizo que ese expediente se embrome. Porque no hay voluntad. No hay voluntad por esa razón. Déjame explicarte otra. Tú sabes que la mayor parte de la transferencia de dinero que se le hizo a Ángel Rondón, el 70% de la transferencia se hizo en el gobierno de Danilo Medina. Y los organismos de inteligencia del gobierno de Danilo Medina, la Procuraduría y el país no se dieron cuenta de 60, 70 millones que se transfirió del 2012 al 2017. Estamos hablando, ¿qué periodo es? 2012 a 2017. Exactamente, en la gestión del presidente Danilo Medina. Estamos hablando ¿de cuántos años? Bueno, estamos hablando de 5 años. De 5 años. En un periodo de 5 años. Unos 60 millones de los 92 millones de dólares que le transfirieron a Rondón, todos se lo transfirieron al periodo de Danilo. ¿Tú sabías que en el gobierno de Hipólito Mejía... 84 millones fue que le transfirieron al señor Rondón, según su propia... Sí, yo tengo la relación, yo la tengo. Fue a partir de 84, entonces le transfirieron más de 60 en el gobierno del presidente... La primera transferencia se la hacen a Rondón en el 2007, en agosto de 2007.
Ya el mío tenía 3 años, porque el mío trabajó hasta el 2004, Máximo de Olio. ¿Ese es su representado? Mi representado. Ya tenía 3 años que no trabajaba en el Estado. Observa que toda esa transferencia, como dije, se hicieron en el gobierno de Danilo Medina. Pero espérate, déjame decirte otro dato. Se construyeron 17 obras. 17 obras. Sí. 2 en el gobierno de Hipólito Mejía. Se contrataron en el gobierno. Correcto, porque no se construyeron, es correcto. Y las adendas se hicieron en los gobiernos del... Y las adendas de aumento se hicieron porque las adendas se hacen en el proceso de la construcción, cuando los precios se disparan. Porque es verdad que los precios se disparan. Sí. Uno establece un precio, un presupuesto, y después cuando va en ejecución la obra se disparan. 2 se contrataron en el gobierno de Hipólito. 13 en el gobierno de Leonel Fernández, 13. Algunas de las cuales se terminaron en el gobierno de Danilo Medina. De Danilo Medina, y 2 en el gobierno de Danilo Medina. Lo que pasa que la de Danilo Medina, Punta Catalina, y fue que el vaso rebosó, porque estamos hablando de una obra de 2.000 millones de dólares. Las otras eran obritas de 300, de 200, o sea, eran obras pequeñas. Todo el grosor del dinero fue en esta, por eso es que Rondón dice, todavía me deben 100 millones de dólares de la comisión por la Punta Catalina. El mismo procurador admite que en Punta Catalina hubo corrupción y hubo sobrevaluaciones. Pero es posible en el marco de las normas dominicanas que este proceso, por ejemplo, salga, el procurador diga a cualquier persona que aparezca por ahí y lo involucre en el expediente o lo deje fuera, como el caso de uno de los que iban a imputar que lo dejaron? ¿Eso es posible? Bueno, es el procurador dice, bueno, vamos a meter a Olimato ahí, en el cosa. Y me manda a buscar a mí, yo caigo preso. Sí, sí, y con ese olimpismo, porque es que aquí... Es decir, se puede simplemente decir, agarrar una lista y decir, bueno, se perdió un vaso, vamos a meter preso a todo el que pasó por ahí y al que no pasó, y a uno que esté sentado en su casa también incluirlo. Mira la consecuencia. Ese es el estilo de la DNCD en los barrios, según... Sí, así mismo es. Mira lo que está pasando. Leonel Fernández dijo una palabra muy grande cuando salió del gobierno. Lo que pasa es que hay cosas, como decía Juan Bosch, que se ven y cosas que no se ven, y que las que no se ven son más importantes que las que se ven. Leonel dijo, señores, ya yo no manejo el sobrecito. ¿Te recuerdas el famoso sobrecito? Sí, claro. Ya de otra persona que maneja el sobrecito lo maneja Danilo. Y el humano, el deseo del presidente son órdenes en el Poder Judicial normalmente. Tú tienes que encontrar magistrados de la categoría de Miriam Germán para que no sucumba ante las pretensiones del procurador, que son las pretensiones del presidente de la República. O sea, cuando son cosas que el presidente de la República, en la persona del procurador, desean, o sea, taparle, ponerle un dique de contención a la alarma social, al reclamo de la Marcha Verde, porque es un reclamo justo. El problema de la Marcha Verde es un reclamo justo. Entonces, la alarma social te la paran sometiendo gente que no tiene nada que ver. Yo no vivimos este evento, pero esa tragedia para el pueblo dominicano que usted mencionó, que fue el asesinato del periodista Orlando Martínez, conmocionó la sociedad dominicana. Sí, la conmocionó fue grave, al extremo que, bueno, él era el director de la revista Ahora, y trabajaba para el periódico El Nacional. Sí, ahí en la San Martín. Y en ese tiempo los medios tenían un impacto porque había menos medios y era un periodista de un talante que solo hay que buscar esa revista y ver su trabajo. Había un gran reclamo social por las libertades. Estamos en la lucha por la libertad. Por la libertad, es decir, ya la violencia, aunque mucha gente quiere decirnos que estamos en paz, ha pasado de la violencia política a la violencia delictiva y a la violencia, a la narcoviolencia. Correcto. En ese momento la gente pues estaba como está ahora la sociedad. Entonces es como darle ese mismo tipo de respuesta a lo que se ha buscado, por lo que uno ve. Sí, es que el procurador general de la República, cuando yo digo el procurador, digo el presidente de la República, porque el procurador es un asalariado de Danilo Medina, del presidente. Sí, representa como el ministro de Justicia del gobierno. El procurador ha querido tapar, como quiso hacer el gobierno de Balaguer, con la muerte de Orlando, queriendo
indulgarle la muerte de Orlando a Cheche Luna, a Diome de Mercedes y a Juan Bosch, que era parte de la oposición de antes, repartiendo una cuota de responsabilidad sin ningún tipo de prueba. Es posible. Acelerado por la presión de la Marcha Verde. Entonces, él le huye a la Marcha Verde y dice, vamos a soltar esa pelota, se la suelto al sistema de justicia. Miriam Germán le dice, oye, es un grado de irresponsabilidad tuya, investigador. Le dice Miriam Germán, que presenten la imagen de Miriam Germán y si busquen el texto de Miriam Germán, dice, es un grado de irresponsabilidad tuya enviar un expediente al sistema de justicia, a los órganos jurisdiccionales. Con este tipo de fallos. Con unas confesiones de unos imputados, con unas relaciones premiadas. Pues, o sea, no es posible eso no es prueba. Doctor, vamos a hacer una breve pausa y cuando volvamos vamos a hablar si es posible en una investigación en curso que el investigador diga que ya ahí está todo el que es. Después de la pausa. Era una ruina horrible. Uno veía mucha parte de difuntos y cajas y restos tirados por todos los lados. El cementerio estaba bastante sucio. En mi tumba de mi madre me habían robado la ventana. Ha sido un cambio muy positivo en cuanto al ornato y el asfaltado. Y le agradecemos al síndico por lo que ha hecho. Ahora se siente más seguro porque la seguridad se acerca a uno cuando no está haciendo cualquier tipo de limpieza. Limpio, más iluminado. Los restos de los difuntos de nosotros tengan paz y tranquilidad y que uno pueda venir con más seguridad. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Continuamos, amigos y amigas, conversando con el doctor Rafael Suárez. Estamos hablando de las conclusiones de la decisión de la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia, conociendo el recurso de apelación con respecto al caso de Odebrecht. Doctor, hablando de la decisión de la magistrada Miriam Germán, lo que usted estaba planteando, me llama mucho la atención el hecho de que el procurador diga, en un proceso incluso de que no hay acusación, sino simplemente se está construyendo a partir de la medida de coerción y de las evidencias que pudieran aparecer y que pudieran incluso, cuando yo estoy investigando algo, pudieran aparecer nuevos elementos que comprometan a nuevas personas y elementos que también desvinculen a gente que yo suponía que estaba en el proceso. Correcto. Entonces, ahí está la imagen de la doctora Miriam Germán, magistrada presidenta, ¿verdad? Un ejemplo de dignidad. De dignidad y de sí, lo que hizo la magistrada Miriam Germán, desafió a los demonios. No dejarse chantajear. Desafió a los demonios y para mí yo creía que iba a llorar. Porque estaba desafiando a los demonios, porque los demonios estaban en que para tratar de proteger el tollo judicial que pretendía hacer el Procurador General de la República y los órganos del Poder Ejecutivo, con este caso de Odebrecht, ella dijo no, porque le estamos sentando un mal precedente a la sociedad dominicana.
estamos enjuiciando a unas personas que por una simple mención, no es que no me lo procese, le dice ella. Yo no estoy diciendo que no lo procesen, pero dedíquense a investigar. Prueba de que la mención, prueba de ese individuo, que la mención es real. Es real. Pero además, si Vasconcelos está encubriendo a alguien, por ejemplo, allá. Exacto. Entonces, no, pégaselo a los viejos. A mí. Pero pégaselo a Francisco, por ejemplo, el camarógrafo. Exacto, porque Vasconcelos Cruz, que él sabe que él ha trabajado en este gobierno, que él trabajó obra en este gobierno, que ejecutó obra en este gobierno, y que la mayoría de las transferencias de dinero se le ha transferido a Rondón desde el 2002, del 2012 en adelante. O sea, estamos hablando de 60 y pico millones de dólares que se le transfirieron en el gobierno de Danilo Medina, y Vasconcelos Cruz y Norberto Aldebrecht saben. Entonces ellos dicen, no, yo no voy a mencionar a estos tipos que están en el gobierno porque me quitan Punta Catalina. Déjame inventarme a César Sánchez, el pobre César Sánchez que se está muriendo. Déjame inventarme a De Olio. Déjame inventarme a Pacheco. Déjame inventarme a Andrés Bautista. Andrés, que no estuvo ni siquiera. O sea, porque es que el imputado no estuvo en uno solo de la aprobación, él siendo senador. Estuvo en uno solo. Es que esos imputados, para que no le quiten el contrato de Punta Catalina, porque, óyeme, hasta yo. Si yo soy un imputado y yo voy a hacer una confesión de un crimen, yo voy a confesar lo que yo quiera. Yo no lo voy a involucrar a todos. Si hay uno que me está favoreciendo mis hijos, que todavía que me está mal, lo que dice Sabina. Lo niego todo, incluyendo la verdad. Sabina dice, lo niego todo, incluyendo la verdad. Pero entonces, yo digo, bueno. Y es muy triste que cosas como esta ocurran. Vasconcelos Cruz dijo, mire, yo no voy a mencionar a Gonzalo Castillo, yo no voy a mencionar a fulano, yo no voy a mencionar. ¿A quién tú vas a mencionar entonces? Bueno, voy a mencionar a Máximo de Olio, que trabajó en el 2002, es infeliz hace 15 años. Voy a mencionar a Andrés Bautista, al pobre César Sánchez, que yo me enteré de cosas de César Sánchez, yo nunca lo había conocido. Debo dar un voto en favor de César Sánchez. A mí alguien me dijo que César Sánchez donaba el sueldo de la CDE, la mayoría de su sueldo lo que ganaba. Que César Sánchez es un hombre ortodoxo, que es un hombre demasiado recto, que todo el mundo lo quiere por los retos y los jodón que es. Sí, un hombre austero, con una vida austera, profesional de médico, la medicina, ¿no? y una mujer también dedicada a servir. La esposa de César Sánchez, como yo viví este proceso, yo la conocí ahora y conocí la de Radamés Segura. Mi admiración y mi respeto para esas dos señoras. Siempre estuvieron ahí. Y yo veía a la mujer de César Sánchez, una médico, tomándole la presión a su marido, cuidándolo. A cada rato le llevaba como una lechita, un juguito, porque la salud de César Sánchez delicada. Fue un acto de justicia. Angelán Casanova, que fue un voto disidente, la magistrada Angelán Casanova, magistrada de la Suprema Corte de Justicia, ella dijo, yo me inclino por la libertad inmediata de César Sánchez y de Máximo de Olio. Y dijo, la de César Sánchez, porque César Sánchez tiene una salud muy delicada. Y la de Máximo de Olio, dijo a sí mismo, en su voto disidente, porque Máximo de Olio, los elementos que han puesto a cargo de Máximo de Olio no tienen ningún valor probatorio. O sea, eso es Angelán Casanova, que fue el voto disidente respecto a ellos dos. La magistrada Miriam, su voto disidente fue respecto a todo, que todos debían estar resueltos. Sí, doctor, hay un caso adicional, y es el caso de Castellano. No se presentó. No se presentó. El procurador anuncia una orden de captura internacional. ¿Eso es válido a pesar de que su abogado dice que había contactado al procurador y que estaba dispuesto a presentarlo? Bueno, yo pienso que aunque Castellano coja un avión donde esté y diga, yo me voy para República Dominicana voluntariamente, y él llega a cualquier aeropuerto, los organismos internacionales, los organismos policiales, lo van a tomar preso y lo van a presentar como que ellos lo cogieron. Yo le aconsejo a Castellano que se entregue. Es más justo porque, por ejemplo, Castellano nosotros hablamos con un amigo suyo, Marino Alceví, él decía que él no entendía por qué el procurador había tomado esa decisión,
Y decía incluso que lo iba a presentar. Bueno, yo entiendo por qué el procurador la tomó. Yo no sé por qué Marino dice que no entiende por qué. Y dice incluso que el procurador hizo lo correcto, porque Marino es su abogado. Eso es una pero muestra, no lo ha llevado. Exacto. Pero el señor Castellano debe. Eso es una muestra que no es personal su crítica al procurador, sino simplemente técnica, ¿no? Es técnica, exacto. Yo donde tiene un asunto técnico, porque la función del procurador, y él abrió la investigación sobre ese, apoderó al órgano jurisdiccional, o sea, los órganos de justicia. Que a propósito, en el caso de cuando se le envió al juez Vargas el acuerdo con Odebrecht, en principio usted pronosticó que era un disparate. Y fíjate que el juez Vargas la está pagando muy cara. ¿Pero cómo lo está pagando muy cara? El magistrado Alejandro Vargas debía ser escogido como miembro de la Suprema Corte de Justicia o a presidir el Tribunal Superior Electoral. Eso le está pagando muy caro a él. El magistrado Alejandro Vargas, si ustedes leen la noticia, el Procurador General de la República, que no es el procurador, es el presidente. Ese es un voto del presidente. Del presidente. ¿Por qué el presidente se opuso a la preselección de Alejandro Vargas para juez de la Suprema? Lo sacaron. O sea, Alejandro Vargas fue excluido, porque Alejandro Vargas, saben ellos, que si con un Alejandro Vargas, con una Miriam Germán en la Suprema Corte de Justicia, esa Suprema Corte de Justicia va a tener cabeza propia. O sea, por eso ellos sacan a la figura de Alejandro Vargas como preseleccionado para la Suprema, porque está pagando su consecuencia de llamarle té de cilantro ancho al acuerdo de Odebrecht. O sea, esa decisión de él rechazar el acuerdo de Odebrecht, el magistrado Alejandro Vargas, fue presidente de los juzgados de la instrucción. Y ahí del está, para que la gente lo vea, ese moreno que está ahí. Sí, que es una montaña de seriedad, es una montaña de seriedad Alejandro Vargas. No claudique, ese hombre tú lo ves en la calle andando como no pareciera que es un juez. Entonces, como él le dijo al acuerdo de Odebrecht, que ese acuerdo no era más que un té de cilantro ancho, y lo rechazó de plano. Para tratar un cáncer. Para tratar un cáncer. Y lo devolvió, no lo conoció, lo devolvió y lo declaró inadmisible. Y entonces, el Procurador General de la República, los órganos del Poder Ejecutivo, en la persona del presidente y el Palacio, se molestaron con el magistrado Vargas. E inclusive, yo voy más lejos. Yo me enteré en pasillos que ellos se le acercaron al magistrado Vargas. Le dijeron, mire magistrado, nosotros estamos negociando un acuerdo con Odebrecht, nosotros se lo vamos a enviar. O sea, los de la Procuraduría y de Palacio visitaron al magistrado Alejandro Vargas. Previo a envío Previo envío, como una manera de ellos querer adelantándose. Pero ¿qué pasa? Que el magistrado Vargas... le iba a decir sí, envíenlo, pero cuando envíenlo, correcto, envíenlo, yo no tengo problema. Este es el órgano jurisdiccional competente. Envíenlo. Lo que pasa es que cuando lo envían, el magistrado Vargas lee y dice... pero es que ustedes me están diciendo que aquí hay un entramado criminal muy grande. Esto es una red, una corporación mafiosa. Mira el representante de Odebrecht, ellos han confesado que han distribuido 92 millones de dólares para soborno. Esto es un entramado muy grande. Y entonces el magistrado Vargas lo declara inadmisible. No solo que lo declara inadmisible, sino que le aquerosea el escrito y por eso le pone que es un té de cilantro ancho. ¿Y por qué usted, para recordarle solo a los amigos y amigas, usted ha dicho, bueno, no está en causa el principal responsable de los sobornos? De los sobornos, correcto. Previo al acuerdo, usted dice, bueno, ese acuerdo el juez no lo puede homologar. Incluso usted dice, compromete hasta la figura del presidente ese acuerdo que está firmando este muchacho. Correcto. Lo dijo incluso efectivamente cuando se refería al procurador. Sí, porque comprometió ese acuerdo, es un acto más criminal, y lo dije y se lo he dicho a mucha gente, señores, es una perversidad. Miriam lo dijo ahí, ese acuerdo es un acto más criminal que el soborno. ¿Por qué? Porque ese acuerdo socava y destruye la institucionalidad. Porque tú comprometes en ese acuerdo los órganos jurisdiccionales. En el soborno, tú comprometes a gente que tú estás sobornando con chele, pero es una decisión jurisdiccional. Fíjate, hay un fiscal. Y él no puede... Déjame contarte qué dijo un fiscal en la corte. Y yo hablé con él después. Un fiscal en la audiencia de hoy,
el juez, el fiscal de la corte, el Moreno, apellido Camacho. Lo de Moreno no es porque no es despectivo. Somos mulatos, morenos. Correcto, no es despectivo. Mi amigo Alejandro Vargas, ese moreno que está ahí. Sí, iba a decir un moreno chulo, un tipo chévere. Pero el fiscal, que por cierto me cae bien, él usó una figura griega. Óyeme, yo dije, ¿y este muchacho usando esa figura griega? Él planteó, contestándole a Tony Delgado, a Juan Antonio Delgado, que Juan Antonio Delgado dijo que los funcionarios de Odebrecht no han cumplido con el gobierno, que el acuerdo de Odebrecht no ha cumplido porque Odebrecht no ha sido con las evidencias que debieron ser más preciso. Al entregamos fulanito a fulanito. Entonces, Tony Delgado le plantea que ese acuerdo ha sido un acto criminal, eso se lo plantea en audiencia, estando todos nosotros ahí. Bueno, usted me lo había dicho a mí en el programa previo, incluso cuando le dijo, pero alguien debe decirle a este señor que esto es realmente improcedente. Usted lo dijo aquí, aquí en el programa. Y le dice Tony Delgado a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, que en ese acuerdo de la acción premiada que se hizo con Odebrecht y la homologación, que Odebrecht no ha cumplido. Y el muchacho, el magistrado Guzmán, el procurador fiscal, el fiscal que estaba ahí, Camacho, perdón, él le contesta, dice, con un principio de no contradicción. Hay un principio que decían los griegos de no contradicción, que hay cosas que no son, pero que son y no son a la vez. Oiga esto. Hay cosas... Eso es como el billete de 0 euros. Espera, eso es el billete de 0 euros de Alemania, un billete de 0 euros. Él le contesta, óigame, Juan Antonio Delgado, hay cosas que son y no son y son a la vez. Ese es un principio filosófico griego, que es el principio de la no contradicción. Eso es para no decir que los hechos no son no controvertidos, porque hay hechos que son no controvertidos. Por ejemplo, un hecho no controvertido es el acuerdo. Un hecho no controvertido es que la delación premiada no ha servido de nada. Un hecho no controvertido es que ya hay una decisión de primer grado. Entonces él dice, ese acuerdo es un acto de las cosas que no son y no son a la vez. Y se contrapone al principio de lo que yo te acabo de decir, que es lo que se llama los hechos ya no controvertidos. Pero ¿qué pasa? Él dice, no, pero podemos sacar algo, porque como las cosas que son y no son y son a la vez, se puede sacar algo que es someter a esta gente que están, aunque no están, pero pueden estar a la vez. O sea, fue un asunto, un abogado. Eso es casi un trabalengua. Hubo un abogado que le dijo, no, Tongo mató a Burrundongo, Burrundongo mató a Bernabé, Bernabé le lincha los pies, porque fue un trabalengua que era un trabalengua de Sócrates. Ese es un principio socrático, que es el principio de la no contradicción, que contraviene un principio oriental, porque los orientales contravienen a Sócrates en ese principio de la no contradicción, de las cosas que no son, no pueden ser a la vez. Entonces los orientales entienden que las cosas que no son, pueden ser y no ser, y ser a la vez. Entonces, es una especie de trabalengua, pero un trabalengua filosófico. Y él quería decir que ese acuerdo de Odebrecht con ese principio podía mantener en prisión y someter a esa parte, pero de una manera inteligente lo dijo, y él lo dejó caer, y yo le dije, mira, no juegue con eso, doctor, porque las cosas que no son, no pueden ser a la vez. Un par de preguntitas breves, ya estamos en la parte final del programa. Doctor, ¿puede el ciudadano dominicano confiar en nuestra justicia? ¿Tenemos un aparato de justicia que merezca algún nivel de confianza para manejar procesos, incluso digamos, en lo que no esté involucrado el poder público? Yo creo que los pueblos no deben cansarse. Los pueblos tienen que reclamar constantemente reivindicaciones, cambio, cambio, más cambio. Sería un acto de irresponsabilidad mía, que vivo del ejercicio del derecho, que ejerzo la profesión, decirle a la población que no confíe en el sistema de justicia. Sería un acto de irresponsabilidad. Yo le diría que sí, que confíen, que no se hagan justicia. Y que hagan su parte. Que hagan su parte, que no se hagan justicia por sus manos, que uno no debe hacerse justicia por sus manos, porque es una deslealtad yo llamar al ojo por ojo y al diente por diente en las famosas leyes, las primeras leyes de la humanidad. Doctor. Entonces, lo que sí, vuelvo y digo, nosotros, la población, tenemos que ejercer nuestra parte. Tenemos que presionar a la sociedad, al gobierno, tenemos que presionar a los órganos jurisdiccionales,
tenemos que presionar, tenemos que reclamar, tenemos que protestar. Hay que ir a la marcha verde, hay que protestar, la gente tiene que cambiar, el pueblo tiene que cambiar para tener una sociedad más justa. Ahora, yo te dije a ti una cosa, esta es una sociedad burguesa. Quien pone las reglas en un sistema de capitalismo como el nuestro es la burguesía tiene que coger conciencia. La suerte y asumir su papel. Asumir su papel de burgués, porque todas estas estructuras son burguesas. La suerte para nosotros es que la clase media ha crecido. Ya. Y tú ves que todos estos reclamos hay porque la clase media ha crecido. Está yendo el tiempo y no quiero que se nos vaya en este detalle. En estos días hubo 2 procesos en la línea noroeste. Uno, un ciudadano haitiano que se le acusa de robarse un saco de yuca. Le ponen una medida de coerción de 1 mes de prisión. Del otro lado están unos soldados que le son acusados de robarse unos chivos. Estos son, se le pone una medida de una fianza, es decir, se le puso otra medida que no era la prisión preventiva. Pues hubo muchas críticas sobre este caso. ¿Cómo usted valora esta decisión del tribunal? Quizás los favorecidos con los chivos, como los chivos son expiatorios, lo expiaron también. No entiendo, explíquelo. Porque recuerdan de que los chivos expiatorios, sí. porque Sí, el chivo expiatorio, espían los demonios. Ya. Entonces, no, bueno, pero digamos, lo que pasa es que ahí están 2 soldados, son acusados. Yo entendí perfectamente. Lo que pasa es que el código, como yo dije ahorita, el 229, el 228, el 227 establece el arraigo, establece la peligrosidad de la fuga. Tú no me puedes decir a mí que un militar es un peligro de fuga. O sea, es decir, al lugar había donde iba a buscar cuando lo quisiera, claro, no se iban a sustraer del al juicio. Proceso, correcto. Y un haitiano que se robe, yo no sé, del saco de yuca, pero un haitiano tiene peligro de fuga, más que un soldado. O sea, parecería una discriminación. Es decir, no es una discriminación, porque haitiano, no era porque por el color de la piel, era porque el otro era porque hay un peligro de fuga para uno y en el otro no está. Yo pienso que esos fueron los elementos, porque eso es lo que el código manda a que al juez apoderado de la medida de coerción, que normalmente es un juez de instrucción, el que apoderan para una medida de coerción o juez de control. El juez entendió que en el caso del militar que se robó el chivo, y además de ser un chivo expiatorio, él tenía domicilio conocido, tenía un lugar de trabajo, estaba revestido de la presunción de inocencia, no iba a destruir la prueba, como establece el 234. Pero también el haitiano estaba revestido de la prueba. No iba a destruir la prueba porque ya la prueba era en el chivo, sí, y el chivo podía morirse. Sí. En el caso del haitiano yo entiendo que es un poquito difícil, porque el prevenido tiene que estar identificado. El haitiano muy difícil que esté identificado, nombre, cédula, dirección, dónde vive. Eso, o sea, es para familiar. Feble, porque realmente ella publicó ambas informaciones. Edie es mi amiga. Sí, claro, un saludo para ella. Y yo tengo con ella una relación de amistad y de solidaridad de muchos años. Muchos años. Es brillante, Edie. Sí, Edie Feble. Yo creo que a nivel Carrosario y Edie Feble son dos lumbreras del nuevo periodismo dominicano. Sí, Edie es una estrella. Brillante ambas. Mi respeto y mi cariño para ella. Sí, y para Nivelka. Así, a Nivelka. Tiene el honor de conocerla, Nivelka es brillante. Yo a Nivelka compartir en el sol de la mañana con ella. Bueno, ya no están diciendo que nos vamos. Yo quiero... Bueno, la decisión, ya la comentamos, de la Suprema Corte de Justicia. Todos los imputados, excepto Díaz Rúas y Rondón, quedaron presos. Los otros le variaron la medida. A unos le pusieron fianzas, a otros le pusieron prisión domiciliaria, que fue el caso de Pitaluga. Sí. Y entonces en la cárcel nada más se van a quedar ahora Rondón. Es una manera de limpiar los procesos. Una preguntita, doctor, ya al final. Si pasan los 8 meses o el año y el Ministerio Público no tiene todavía una acusación formal, ¿qué puede pasar con ella? El Ministerio Público tiene un plazo para la investigación. Si no... ¿Puede pedir prórroga? Sí, puede pedir una prórroga, correcto. Lo ponen en mora, le dan un plazo de 15 días, establece el código para que reformule o pida una prórroga, pero cuando vencida las prórrogas se crea desierta la persecución y le dan libertad a la persona. Bueno, un gran reto tiene ahí el Ministerio Público. Sí. Señores, el domingo próximo
la marcha verde. Yo creo que esta sociedad tiene que seguir expresando. Hay que reclamar. De reforzar la institucionalidad, doctor, porque hay que protestar. Lo que está ocurriendo en la República Dominicana, esos actos, yo creo que aquí hace falta una justicia más efectiva que realmente llegue a los ciudadanos, y es lo que todos queremos. Nada, mañana estaremos en el Sol de la Mañana en la mañana, para que nos sigan en Sol 106.5, y le agradezco al doctor Suárez, que siempre viene a darnos esa cátedra para todos los que nos interesa el derecho y la forma en la que funcionan las instituciones en el país. Gracias, doctor, como la pasa aquí con nosotros. Gracias, Francisco Matos Olí, gracias por el homenaje que nos hace de venir a esclarecer estos temas al país. Por venir a compartir con nosotros y darnos esa cátedra tan interesante. Bueno, el domingo próximo nos vemos por acá. Buenas noches a todos. Hemos presentado a Olímatos en ¿Qué hacer? Una perspectiva para crear conciencia y dejar establecido que cada generación tiene el deber de preservar la independencia y nuestra soberanía. Hasta la próxima. Usted